Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Wu intentó contenerse, pero las lágrimas fluían sin control. Engañaste a mucha gente, mereces sentirte miserable. Nadie te compadece. Las lágrimas de Wu surgieron aún más, completamente fuera de control. Chi estaba profundamente dolido, se acercó a Wu, le agarró un mechón de pelo y lo tiró con fuerza, obligándolo a echar la cabeza hacia atrás. No llores, ¿me oyes?, lo regañó Chichen. A Wu no le importó en absoluto, las lágrimas corrieron sin parar. Chi le dio una palmada. Te dije que dejaras de llorar, ¿no me oíste? Fue inútil, en cambio desencadenó una explosión de llanto. Wu pasó del llanto silencioso al sollozo y luego a un lamento desgarrador. Cada grito derribaba las defensas de Chichen. No pudo pronunciar otra palabra cruel. Abrazó a Wu, soltándole el cabello y con la mano le secó las lágrimas con suavidad. Su voz se suavizó. Wu, no llores. Wu todavía se ahogaba en sollozos. Finalmente liberó días de dolor en los abrazos de Chi. Al verlo llorar así, los ojos de Chi también se enrojecieron y su voz tembló. Cariño, no llores más, ¿de acuerdo? Wu lloró hasta que no pudo respirar, hasta que su mundo dio vueltas y solo se quedó en un hombro en el cual puede apoyarse. Wu, estoy aquí, pórtate bien, no llores más. Chi se sintió vacío, todo ese engaño, todas las palabras duras, todo ese orgullo masculino fueron destruidos por una mirada frágil de la persona que amaba. En ese momento Chi comprendió que amaba a Wu tan profundamente que le traspasó los huesos y se hundió en su piel. Bajó la cabeza y besó a Wu, tragándose los sollozos y mirando a esa persona. Los sollozos de Wu se calmaron gradualmente. Sus párpados se volvieron pesados. Finalmente los sollozos fueron reemplazados por respiraciones constantes. Chi secó suavemente las lágrimas de las mejillas. Quería tumbarlo en el sofá y traerle una toalla. Pero en el momento en que su mano se apartó, Wu la agarró con fuerza. No te vayas, dijo Wu. Chi respondió en voz baja. No me iré. Solo voy a buscar una toalla para limpiarte la cara. Aún así, Wu se limitó a decir. No te vayas. Chi suspiró. Mira tu cara, qué desastre. Tengo que limpiarte. Wu no respondió. Después de una pausa, Chi suavizó su tono. Bueno, es una broma. Incluso con esa burbuja de mocos, sigue siendo un chico guapo. Wu se tocó la nariz y efectivamente había una gran burbuja en su nariz. La tocó y estalló. Esa noche Jian volvió a dormir con Wu. Chichen hacía rato que se había metido bajo las sábanas con Wu. La habitación estaba a oscuras. Durmiendo tan temprano, Jian murmuró en voz baja, para no molestar a Wu. No encendió la luz. Se metió bajo las sábanas, pero algo no encajaba. Su espacio era más reducido. Intentó moverse hacia un lado, pero no pudo. Extendió un brazo y sintió algo inesperado. 3 segundos después, Jian saltó y se dio cuenta de quién estaba en ese lugar. En el funeral, cuando Chichen vio la expresión desconcertada de Wu, no pudo por un dolor abrumador, sino porque simplemente no había aceptado la verdad. Solo después de romper a llorar, Wu finalmente comprendió que su madre realmente se había ido. Chi había llegado el momento justo, solo después de volver a estar juntos. El dolor de Wu por la pérdida de su madre lo afectó profundamente. Estos días la empresa de Wu estaba de vacaciones y en el lugar de trabajo de Chichen también había pedido tiempo libre. Estaban acurrucados en el sofá viendo una comedia. Wu empezaba a sentirse mejor cuando de repente se emitió un anuncio de servicio público que promovía el amor maternal. Su rostro se ensombreció al instante y sin decir palabra regresó a la habitación. A veces incluso arremetía sin motivo alguno.
De repente golpeaba sus palillos durante una comida y se marchaba. Chi había intentado animarlo incansablemente estos últimos días, demostrando con una paciencia extraordinaria. Wu, sintiéndose amado, dejó que su dolor interior se descontrolara. Ahora realmente se había convertido en el cinturón de Chichen. Donde quiera que Chi fuera, Wu se aferraba fuertemente, temeroso de perderlo, incluso por un momento. A medida que se acercaba el fin de año, los regalos se acumulaban en la puerta. Sin embargo, para animar a Wu, Chi lo llevó de compras todos los días. Por la mañana fueron al supermercado. Los dos eligieron los artículos en la entrada. Wu apenas tuvo que decir palabra. Donde quiera que posara la vista, el objeto era arrojado rápidamente al carrito. Chi sabía que le encantaban las cerezas grandes, así que cargó varias cajas en el carrito. Al principio Wu no dijo nada, pero al ver que Chi insistía, finalmente le tomó la mano. Son demasiadas caras, compremos menos. Cada vez que Wu hablaba voluntariamente, Chi sentía un gran alivio. No le importaba gastar dinero, si eso significaba que Wu se sintiera mejor. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.